Círculo de Amistad 12 de enero, estimados generales, presidente de la tertulia vivo del 25 de junio, masa social y asistentes, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva y masa social de esta institución que nos acoge, el Círculo de Amistad 12 de enero, les damos la bienvenida y yo agradezco al menos el haber tenido la posibilidad de ser anfitrión ocasional en este momento. El Círculo, fiel a sus principios de la concordia por luz y la amistad por estrella, brinda sus instalaciones y participa activamente en la conmemoración de los 225 años de la gesta del 25 de julio de 1797. Como todos sabemos, este hecho y este hito cronológico constituye un referente importante para la historia de Santa Cruz, pues tuvo que defender su posición frente a las tropas del almirante inglés Horatio Nelson, quien intentó sin éxito conquistar Tenerife. A lo largo de estos 225 años de la gesta, se ha convertido en un claro exponente de cómo se representa la ciudad en cuanto a categoría histórica. Se partía de una realidad física aquí, al abrigo de los acantilados de Anaga, en Añazo, al que se le ha ido uniendo el relato histórico que lo constituye hasta convertirlo en un elemento básico de nuestra identidad. Este hecho, también a lo largo de todos estos años, ha generado nostalgia, emociones y también ha concitado, como en esta ocasión, el deseo de unir voluntades para mostrar uno de los hechos más significativos de la historia de Santa Cruz. El día de hoy brinda sus instalaciones en infraestructura organizativa y, por otro lado, la tertulia de amigos del 25 de julio, en su irrenunciable objetivo de esclarecer, ayudar y también divulgar los hechos acaecidos durante la gesta del 25 de julio, se unen para ofrecer hoy y mañana dos conferencias en torno a este hecho histórico. La de hoy, impartida por don Jesús Villanueva, que presentará el general Abad, es la tercera con la que participa en la conmemoración de este 225 aniversario. Ya el día 13, un miembro de la tertulia, Carlos Payés, en el casino nos hablaba del Santa Cruz de 1797. Al día siguiente, otro miembro de la tertulia, Miguel Ángel Noriega, nos ilustraba con las fortificaciones costeras de Santa Cruz de aquella época. Y mañana, una de las vicepresidentas de esta institución, Ana María Díaz, nos hablará de Nelson Gutiérrez a través del alma. Pero será a las 7:30 de la tarde. Valga aquí meter la cuña porque en el programa oficial está a las 7 y es a las 7:30 de la tarde. Pues mañana a las 7:30 de la tarde escucharemos a Ana María y además, pues todos, no digo todos que son, sino todos los que somos, porque yo también lo soy, miembros de la tertulia, pues continuaremos fiel a ese espíritu fundacional de la misma, que es divulgar estos hechos. De antemano, pues les damos las gracias por su asistencia, deseamos que disfruten y les dejo pues con dos personas que tienen muchas cosas que decir y además lo saben decir y lo podrán comprobar al final. General Abad, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bien, pues no es la primera vez, ni Dios quiera que sea la última, que Jesús y yo nos juntamos más o menos así. Unas veces le pregunto yo, otras veces me pregunta él, pero el viernes, pensando que le iba a decir yo a Jesús que no le había dicho nadie, como dice la sevillana, esa famosa de Sevilla, pues caí en la cuenta de que llevaremos unas 14 o 15 veces en situaciones similares, de uno al otro y del otro. Y me pregunté, y bueno, ¿y esta relación presentador-presentado, presentador-presentador, de dónde nace? Y pensé una cosa que a lo mejor tú no lo has pensado. El año 2001 se acababa, yo tenía un vecino que se llamaba Manolo Villanueva, el padre de Jesús, y el año 2001, bueno, estábamos unidos, teníamos cierta afinidad, los dos pertenecíamos a esa religión de hombres honrados que dice Calderón de la Barca, que son las Fuerzas Armadas. Vivíamos en la misma casa, Pi Margal 23, bajo izquierda, código postal 38003, por si alguno lo necesita. Él vivía en el segundo piso, los Villanueva en el segundo piso, los Abad en el piso bajo, y a los dos nos gustaba la literatura, la historia, el Real Madrid, o sea que teníamos ciertas afinidades. Y un buen día, acababa el año 2001 casi,
Manolo llegó a casa y me dijo que si le quería presentar el tercer volumen de su libro, de una serie de poemas para el recuerdo. Yo acepté, porque no podía por menos, y una fecha malísima, el 2 de enero del 2002 la presentamos en Paso Alto. Al terminar aquella presentación, Manolo me dedicó un ejemplar, que es este, que está aquí, y en la dedicatoria, la última línea decía que nuestra amistad se prolongue hasta el infinito. Todos sabemos lo que pasó, desgraciadamente, pero años después apareció Jesús por casa a decirme que tenía su ópera prima, Bajo la nube gris, y que ya que le había presentado a su padre aquel libro, que se lo presentara a él, pues había que prolongar aquella amistad, si no hasta el infinito, por lo menos hasta la siguiente generación. Y me comprometí a presentarle a Jesús aquel libro. Ello trajo consigo que Jesús se acercó más a mí y a la vez a la tertulia Amigos del 25 de julio. Y me empezó a preguntar cosas de la tertulia, me dio su correo electrónico para que todos los eventos que participara en la tertulia se los comunicara para él asistir. Fue viniendo siempre a todas estas cosas. Empezó a interesarse por la fecha, por el 25 de julio, me pidió consejo de qué libros tenía que leer para conocer los antecedentes y los consecuentes del 25 de julio. Y un buen día estábamos pues, en un acto semejante, en la presentación de un libro, la gran biografía del general Gutiérrez, escrita por aquel tertuliano que descanse en paz, que era Pedro Antonio Oquilla. Y cuando estábamos después de la presentación, celebrando el éxito de la misma, con una cerveza en la mano en Caja Canaria, Jesús de pronto soltó: yo voy a escribir una novela del 25 de julio. Bueno, yo creo que un halo de escepticismo tuvo que rodearnos, pero por educación, pues dijimos, sí, muy bien, y tal. Porque Jesús era consciente, como somos conscientes mucho, de que cuando un libro serio se edita, con una persona investigado en montones de documentos, escribe aquel libro, por muy ameno que quiera ser, si es un libro, llamémosle serio, científico, no llega al gran público. Y Jesús quería que la gesta llegara al gran público. Y que llegara no solo al público tinerfeño y canario, sino al español, como ha sido así, y si era posible, a los británicos también. Jesús quería publicar una novela, yo le llamé tipo Ken Follett, o sea, así, y quería que en ella aparecieran personajes de carne y hueso. Y efectivamente aparece. Un buen día me quedé patidifuso porque me dice, ya llevo 300 folios, cielo. Y semanas después, Emilio, ¿estás en casa? Sí, voy a pasar por ahí porque quiero que leas una cosa. Y me trajo un tocho así de DIN A4, más de 500 folios, para hacerme el honor que le hiciera yo la primera lectura a su novela. Y la leí, y a mí me gustó, dije, él lo sabe, que lo dije desde siempre, que me pareció una novela galdosiana, una novela en la que aparecían personajes de carne y hueso. Todo el que haya leído la novela, como Carmita, la ventera, rebosante de alegría y de carnes, como los dos principales protagonistas, Fermín y Pilar, que sufren, que lloran, que aman en la laguna de aquel tiempo, como soldados como Juan Diego y sargentos como Padilla, pobrecitos como Damián, viejecitos cotillas y ingenuos como don Colme y don Paco, y como aquella aguadora, Segismunda, que es la que yo siempre que hablamos de los que le llevaron el agua a la cumbre de Paso Alto, a la altura de Paso Alto, siempre me acuerdo de aquella Segismunda, una niña de 17, 18 años, picaresca, picarona, coquetilla, siempre se me figura ella en la mente. Pues esos personajes no se llamarían así seguramente, pero vivían en aquel tiempo, aquí en la laguna, aquí y en la laguna. Están tapados en la historia por los personajes que han pasado a ella, por Gutiérrez, por Nelson, por Grandi, por Estranio, por todos esos personajes. Pero si aquellos personajes que salen en la novela tuvieron que existir de verdad. Y dedicándome un poquito más a la novela, yo imito lo que decía un gran
escritor tinerfeño, don Francisco Martínez Viera, cuando le preguntaron una vez sobre alguien que quería conocer el siglo XIX, pues yo lo parafraseo, digo, cuando una persona me pregunta, oye, ¿pero la gesta qué fue? ¿Qué fue lo de la gesta del 25 de julio? Yo le digo, lee El fuego de bronce, y si ya lo has leído, vuelve a leerlo, porque te enterarás de lo que fue la gesta. Y hablando de Jesús, pues, ¿qué le voy a contar? Jesús es ceutí, hombre, no es tanto como un melillense, pero siempre es bueno ser ceutí. Nació en 1960, era el hermano mayor de los 6 hijos que Beni y Manolo trajeron al mundo. Con 7 años apareció, por motivo de la carrera militar de su padre, apareció por estas tierras, estudió en La Salle, en el CEU, en el instituto, y cuando llegó el momento difícil ese del paso a la universidad, andaba un poco más bien despistado. Empezó a estudiar Derecho, pero como él es un tipo emprendedor, pronto encontró trabajo, le fue muy bien, ha pasado años muy buenos, ha pasado años muy malos, como todo pasa en toda la vida, y ahora parece que está en la rama ascendente de la trayectoria, que ojalá siga así por mucho tiempo. Pero para lo que nos une esta tarde, su mente sigue trabajando. Jesús sigue escribiendo artículos, Jesús tiene una novela por ahí pendiente que me debe, que no la ha hecho todavía, que es la de El ataque de Van der Doe, que la tiene empezada, pero ha publicado después del Fuego de Bronce la Cruz de Plata, La campana y el cañón, Idus de sangre, además otro libro de poemas, también ahora. Y el viernes nos enteramos, Luis y yo, de que acaba de publicar un nuevo libro. ¿Cómo se llamaba? Arcabuz. Arcabuz, un nuevo libro que recopila todos los artículos que publicó la revista NT de Winter durante 3 o 4 años, más otros artículos suyos. Y bueno, yo creo que ya no voy a hablar más yo, porque le toca hablar él, pero quiero resaltar que a lo mejor, si Manolo Villanueva no me hubiera dedicado a mí este libro, no hubiéramos sido amigos, pues a lo mejor Jesús no me había pedido a mí que yo le presentara el primero suyo, y a lo mejor entonces tampoco se hubiera acercado a la tertulia, tampoco hubiera conocido cosas del 25 de julio, tampoco se hubiera lanzado a escribir El fuego de bronce, con que a lo mejor la génesis de ese libro que está en pantalla está en este librito que me regaló su padre hace ya más de 20 años. Y ya por mí, Jesús, la audiencia y el micrófono son tuyos, como decía. Venga. Pues muchas gracias, Emilio. Yo quiero hacer un comentario. La verdad es que esto son algunas cosas que he repetido también sin darme cuenta, ahora hay que incluirlo, que no todo de lo que voy a hablar está aquí, y probablemente, como suelo hacer, me salte cosas porque no lo puedo evitar. Pero antes quiero comentar algo, y es que efectivamente lo que está diciendo Emilio es muy verdad. Es muy probable que sin aquel acercamiento yo no hubiese tomado interés por la gesta del 25 de julio y en consecuencia no hubiese escrito esta novela. Antes de nada quiero agradecer, damas y caballeros, quiero agradecer a nuestro capitán general que está con nosotros, al gerente, Ana María, responsable de cultura del Círculo de Amistad 12 de enero, y a todos los amigos que habéis venido a hacerme compañía este día. Yo recuerdo perfectamente el día en el que después de comprar, de asistir a la conferencia de Luis Polao, de Pedro Toriauquilla, su biografía, magnífica biografía sobre el general Gutiérrez, fue un 26 de abril de 2006. Y claro, 2006, ha llovido. Recuerdo que cuando te comenté, Emilio, que iba a escribir una novela sobre la gesta del 25 de julio, yo ya estaba enfrascado en una novela sobre la antigua Roma, Idus de sangre. Estaba en aquella época escribiéndola. Y en efecto era un momento en el que me estaba planteando dejar la empresa de la que yo dirigía, una de las principales empresas de alimentación de Canarias. Yo dirigía el departamento de alimentación comercial y el departamento de marketing,
A mí el estrés me salía por los oídos, por los ojos, por todos lados, ¿no? Tenía una gran tensión, no me satisfacía lo que estaba haciendo, aunque me iba muy bien. Y me entusiasmó tanto el escribir que decidí tomar un camino nuevo, tenía ahorrado dinero, arrendé un negocio para dedicarme a escribir, bueno, dedicándole tiempo también a aquel negocio. Bueno, cuando hago esto fue en 2008 y todos sabemos lo que pasó más o menos marzo, abril de 2008. Revienta aquella tremenda crisis económica y me pilló a mí como a tantos que empezábamos un proyecto nuevo. Bueno, no obstante, seguí escribiendo, terminé Idus de Sangre, que es como se llama ahora mismo, en aquel momento se iba a llamar, la novela sobre Roma, se iba a llamar Los dioses de la tierra, no voy a hablar de ella, no es el momento ahora, y la presenté al Premio Planeta, con 2 narices. No me la premiaron, lo cual significa que a día tengo más claro que los premios están todos apañados. Bueno, el caso es que la aparqué y empecé a escribir lo que desde el principio tenía claro que se iba a llamar El fuego de bronce. Y desde el principio, como muy bien acaba de decir Emilio, me sorprende la memoria que Dios te ha dado. Porque te acuerdas de detalles que me sorprende y yo envidio esa memoria, ¿no? Bueno, el caso es que en efecto empecé a escribir la novela El fuego de bronce, que se iba a llamar El fuego de bronce desde el principio, y empecé a Emilio los tochos que él acaba de mencionar. Yo tengo que agradecerte, Emilio, lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, porque Emilio fue para mí no solamente un guía en aquella novela, porque sus orientaciones, sus revisiones, sus informaciones, sobre todo sobre el ejército de aquella época, para mí fueron fundamentales. Quiero recordar también a Luis Cola Benítez, mi querido amigo Luis, que está hoy también nos ha dejado, como nos dejó Pedro Antoria hace unos años. Hola Luz, que está por ahí, su viuda. Recuerdo que me decía Emilio, vete, llévale esto, este tocho, llévaselo a Luis, a ver qué te dice. Y le llevé la mitad. Entonces se lo dejé, lo leyó. Posteriormente le volví a, una vez que terminé la novela, se le volví a llevar la otra mitad. Y un día tomando café en su casa me dice, me acuerdo perfectamente, dice, chico, cuando la leí la primera vez me gustó, pero ahora que la he vuelto a leer me ha gustado más. La verdad es que aquello fue para mí enormemente gratificante. Yo escribí El fuego de bronce, como digo todo esto al final no lo iré pasando, hay cosas que no quiero que se me pasen. Yo escribí El fuego de bronce fundamentalmente porque cuando comprendí la importancia de la gesta del 25 de julio de 1797, además comprendí la ingratitud de los nuevos tiempos con aquellos héroes del 25 de julio, como aquellos héroes de tantas gestas españolas olvidadas por los historiadores, cuando no vilipendiados y cuando no menospreciados. Gestas que tienen héroes, como fueron los héroes del 25 de julio. Y yo consideré que era una oportunidad de escribir esta novela. Ya tenía el refuerzo moral, anímico, de haber escrito la novela sobre la antigua Roma. Y tenía muy claro también que en esta novela, como en las posteriores que escribí sobre la historia de España, que la mejor manera de hacer llegar la historia al pueblo llano, al pueblo lector, es hacerlo a través de la novela histórica. La novela histórica, quien escribe novela histórica, tiene una gran responsabilidad, porque el lector de novela histórica considera que lo que en ella va a leer, al menos se basa en los datos, las fechas, los personajes, en general los hechos, se basa en la realidad, en la verdad.
Y el lector inteligente comprenderá que cuando se habla de una taberna donde dos se toman unas tapas y un vino y hablan, salvo que sea muy evidente, está claro que son personajes de ficción que participan dentro de la novela. Y yo consideré fundamental crear en El Fuego de Bronce una serie de personajes que acompañasen a los personajes de verdad, a los personajes reales. El Fuego de Bronce tiene, esta mañana, Emilio, estuve haciendo un conteo más o menos, porque en efecto, estamos hablando de en torno a 130 personajes. 130 personajes entre los personajes de ficción y los personajes reales. Es decir, partiendo del general Gutiérrez, toda la plana mayor del general Gutiérrez, por supuesto, personajes tan importantes como Francisco Grande y Girao, como el teniente Sierra, que son personajes reales, los británicos, incluso los franceses. Pommier, fundamentalmente, ¿no? El capitán de Lamotín, participa en alguna conversación, en alguna circunstancia. Todos estos personajes aparecen en la novela de manera cronológica y a la vez participan en la novela y aparecen también de manera cronológica en función de cómo los hechos iban a desarrollarse. Aparecen esos personajes de ficción a los que hacía referencia hace un momentito Emilio. Personajes de ficción que además me empeñé en algo, y digo, bueno, voy a unir en esta novela a personajes de todos los lugares de España y por supuesto de todos o muchos lugares de Canarias, de forma que el personaje de ficción, Fermín, que aparece en las primeras páginas de la novela, es de Gran Canaria, de Tejeda concretamente. Y parte de allí por cuestiones de amorío, un chiquillo de 18 años, 17 años concretamente, y se viene a Tenerife porque le habían hablado que en Tenerife había un cuerpo de ejército, había un ejército, había un batallón y había artilleros y todo aquello a él le llamaba mucho la atención y además quería cambiar de aires porque también en su tierra natal le esperaban algunos amigos, hermanos, que por algún asunto que cuente la novela trataban de zumbarlo, así que tenía doble motivo. A partir de ahí, todos los personajes que yo incorporo en la novela tienen un protagonismo, que es lo que yo quería, es decir, este protagonismo que adquiere Fermín junto con Damián, que es un labriego de La Laguna, y junto con Pilar, una chiquilla que conocen en la plaza del adelantado de La Laguna, en la fuente donde ella iba a coger agua. Esta es ahora avanzaré y entrelazaré, iré fundiendo la historia, los personajes de ficción con los personajes reales y la historia que va evolucionando. Pero tampoco quiero olvidarme, antes de avanzar, de cuáles fueron mis fuentes fundamentales, que sin ellas no hubiese podido escribir la novela. Las fuentes documentales que publicaron Luis Pola Benítez, Daniel García Pulido y Pedro Antonio Quilla fueron para mí básicas, los dos tomos, el principal y después una letra que ellos añadieron. Eso dio como fruto la historia del 25 de julio a la luz de las fuentes documentales que publicaron Alain Limón, Luis Pola Benítez y Daniel García Pulido. Y por supuesto la biografía sobre el general Gutiérrez que escribió Pedro Octavia. Además de eso, mucha documentación que me pasó Emilio, y además de eso, pues, una serie de 2, 4, 5 montañas así de revistas de historia que yo coleccionaba y en la que encontré mucha información sobre la época, sobre peculiaridades de la época de las Fuerzas Armadas de aquella época, de los británicos,
y una biografía que también leí de Nelson. Prácticamente esa fue mi documentación. A lo largo desde que empecé a escribir la novela, les voy a enseñar lo único, todo lo demás me llevo en la cabeza. Yo siempre digo, si tuviera esa cabeza para jugar a la bolsa, bueno, pero no. Pero yo, esto que les voy a enseñar aquí son los personajes. Es decir, aquí me he copiado justamente lo que en aquel momento la listita de personajes de ficción. Estos son los personajes de ficción con algunas peculiaridades. Estos de aquí. Esta hoja y esta hoja. Los más importantes, había mucho más. Bueno, pues esto fue lo único que yo escribí inicialmente de los personajes de ficción. Cada uno de ellos después fue creciendo sin que yo hiciese absolutamente nada más que dejar llevar mi imaginación y a medida que los acontecimientos iban avanzando. Les voy a hablar de cómo me planteé, según la evolución de los acontecimientos, incorporar a los personajes. Por ejemplo, yo quería dar a conocer lo que era el mundo del campo, ¿no? Los labriegos. También quería hablar, por supuesto, de cómo era la sociedad de Santa Cruz y de La Laguna, fundamentalmente, en aquella época. Pero también quería situar al lector en qué situación actual, geopolítica, que se dice mucho ahora, estábamos en aquella época, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor que establecer una taberna donde todos los cotilleos de la ciudad se tenían allí, no se hablaba, se difundía, se criticaba, y creé la figura de Carmita. Carmita es una mujer de edad indefinida, porque ella se ocupaba también de que su edad fuera indefinida. Ya en aquella época, toda la vida las mujeres han sido coquetas, lo cual me parece maravilloso, debe ser así. Y entonces ella era viuda y sacó adelante durante muchos años, y en aquel momento, la Taberna de la Luna. La Taberna de la Luna se llamaba de la Luna porque estaba en la calle de la Luna, hoy la Cruz Verde, que está por encima, es la que pasa justamente por encima, por la parte alta de, en aquel momento, la Plaza de la Pila, hoy la Plaza de Candelaria. Bueno, pues, viendo la plaza de la Candelaria, o sea, desde abajo hacia arriba, a la izquierda estaba camino de Santo Domingo del Hospital de los Desamparados, estaba precisamente la taberna de Carmita. Casa Carmita para el pueblo, el cartel que ponía por fuera era Taberna de la Luna. Bueno, a partir de ahí, por circunstancias, allí aparece Fermín, y a partir de ese momento, por circunstancias en las que no voy a entrar porque sería muy largo, entre Fermín y Carmita se establece una amistad preciosa. Ella lo ve a él como un hijo que nunca tuvo y se preocupa por él. En ese momento suceden cosas que yo he querido acompañar en la novela por encima de la ficción puramente relacionada con los hechos históricos. También quise incorporar una trama criminal que tiene su origen al poco pisa tierra chicharrera Fermín, y que de una manera u otra va a ir acompañando, como serpenteando en la vida de Fermín y en los aconteceres y su entorno. Al fin y al cabo sus amigos también se van a ver salpicados por ella, cuyo desenlace final estará unos cuantos capítulos después de que Santa Cruz de Tenerife venciera al invasor. Aquí ven ustedes, aquí delante, detrás de nosotros, el del 2011, que fue cuando se publicó El Fuego de Bronce a través de Libros Libres. Durante un tiempo se editaron 4 ediciones, pasó un tiempo, Libros Libres dejó de editar una temporada, estaba atravesando también, fastidiado con la crisis que estábamos atravesando,
Y SND Editores hace un par de años, en 2020, pues tomó interés por esta historia nuestra tan bonita y tan épica y publicó El Fuego de Bronce con una nueva portada. Se incorporó en el libro una serie de fotografías, de documentos de la época. Por ejemplo, curiosamente está el primer documento que firmó Nelson después de haber perdido el brazo en la madrugada del 25 como consecuencia de recibir en su brazo derecho el fuego de la metralla del Tigre. Bueno, volviendo al presente de la novela, al presente por el que iba caminando yo ahora. Para mí era muy importante, como decía, que los personajes se fueran de ficción fundiendo con los personajes reales y además pues participaran en los hechos. De manera que voy incorporando personajes como Segismunda, que comentaba Emilio, es una aguadora de Santa Cruz, 17 años, una niña con la carita redonda, muy bonita, así me la imaginaba yo, y así yo creo que conseguí trasladarla, ¿no?, al lector. Simpática, picarona, qué gran lector es Emilio, no se te escapó una. Picarona, pero inocente, enamoradiza y valiente. Valiente como tantas mujeres que en aquellas fechas también estuvieron en Santa Cruz, esperando en su casa a sus hombres que estaban en el combate. Incorporé a Juan Diego, un madrileño que se viene de Madrid con el batallón de infantería unos años atrás, cuando este batallón viene del Rosellón. Y se viene de Madrid porque este hombre también era un poco, en fin, le gustaban las mujeres y había tenido un problemilla así, una fe con una joven que era precisamente hija de una familia adinerada, y entonces también se metió en líos, por lo cual decidió venirse a Tenerife enrolándose en aquel batallón. Y Juan Diego es un soldado y además poeta, un amante de la literatura, un seguidor, un admirador de Quevedo, Villegas Morales, de apellido, y él presumía Villegas como el segundo apellido de Diego de Quevedo, ¿no? Francisco de Quevedo, Diego, estaba confundiendo de don Francisco de Quevedo y Villegas. Entonces, resulta que se enamoran Juan Diego y se enamoran, empieza a enamorarse ella de él, no tanto, pero Segismunda termina enamorándose de Quevedo. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que los personajes que yo sitúo como personajes de ficción, que el lector conoce, empieza a querer, empieza a apreciar, empieza a simpatizar incluso con ellos. O odiar, como el Cejijunto. O a Dios, o odiar efectivamente, como el Cejijunto que de ojos de chino, que era precisamente este personaje que protagoniza esa trama criminal que a lo largo de la novela pues vamos a ir viendo. Pero de esa no voy a hablar. Quien quiera saber qué pasa, que compre la novela. No, es que además no da tiempo. Bueno. El caso que yo creo que a estas alturas aquí todos sabemos, para dar un salto, que el 22 de julio de 1727, bueno, por allá, la madrugada de ese 22, que era sábado, una joven, yo creo, le da oído como una joven campesina que venía de San Andrés, gritó cuando vio en el horizonte ahí, ya amanecía el punto rojo en el horizonte, pues a un montón de lanchas que ya, con buen acierto, consideró que eran enemigas, y que gritó y que fueron rechazados en ese primer intento de desembarco. Conocemos también que en el segundo intento de desembarco, aquellos Trubri, que yo siempre he dicho, Miguel se ríe, pero es verdad, yo considero que fue un cenizo, afortunadamente, y de hecho, cosas que posteriormente averigüé, pero era un cenizo. Miré sobre sus orígenes, por qué su amistad con Nelson, y posteriormente qué fue de su vida, y tengo el convencimiento de que fue nacido y muerto cenizo. Y él aquí, desde luego, decidió cosas que fueron erróneas y que nos beneficiaron. A lo que iba. En ese segundo desembarco,
cuando los británicos desembarcan, en torno a 700, 800, 900 quizás, desembarcan por la desembocadura, por Valle Seco, por el Bufadero, y ellos ven que está el cortito tramo que había, no es ahora que hay una autovía y por ahí van los coches, no, era un tramo muy cortito, muy estrecho. Por ahí no podía pasar porque con buen criterio el general Gutiérrez había apostado en la cumbre de Paso Alto unos 200 hombres que les cortaban el paso. Y ahí estaban Fermín, Damián, como milicianos de la Laguna, y estaba Juan Diego. ¿Y quién sube arriba al alto de Paso Alto a llevar agua, a llevar unos toldos, a llevar alimentos por 3 veces? ¿Quiénes suben? Las aguadoras de Santa Cruz. ¿Y quién iba con las aguadoras de Santa Cruz? Segismunda. Entonces, claro, cuando el lector observa a Segismunda que sube aquella empinadísima, una escarpada roca hacia lo alto de la cumbre, con un sol que rajaba las piedras, que dejó pues con el coco colorado como un tomate a la mayor parte de los británicos, casi todos pelirrojos y rubios. Y cuando ella sube la mitad de los primeros alimentos y se encuentra allí en la cumbre con sus amigos, que ya se conocían de la taberna, Fermín, Damián y su enamorado, que aún él no sabía que ella estaba enamorada, le hacía un poquillo loquillo, pero pues claro, el encuentro es emocionante, el encuentro es emocionante, no encuentro otro calificativo, porque aquellos hombres y aquellas mujeres en aquellos combates con el enemigo enfrente, pues las amistades, los cariños se fortalecían, crecían. Avanzando en la novela, nos encontramos que el pueblo de Santa Cruz pasó una noche, una madrugada, previa al 25, con nervios, porque ya tenía el pueblo la experiencia de los 2 ataques y captura, primero del príncipe Fernando y después del Amotín, en abril y mayo de apenas unos meses antes, y habían escuchado en la noche, eso también está contado en la novela, todas las cuestiones, toda la cronología de la gesta está contada en la novela, y ellos escucharon el bombardeo, cuando fueron descubiertos ya tarde, pero desde Santa Cruz se hizo fuego contra aquellos que ya se sabía, habían 2 fragatas británicas en un caso y en la otra, que capturaron estos 2 barcos. Y imaginaros Santa Cruz de Tenerife en un silencio absoluto, una oscuridad absoluta, el estruendo de 10, 20 cañonazos que se dieron en esas 2 noches. Pues la noche que les esperaba a los chicharreros aún era muchísimo de muchísimo más estruendo. En la novela planteo situaciones a través de Damián y de Fermín cotidianas, como digo. Quise hablar de la familia de Damián, Diego de la Laguna, y quise ponernos a ellos en la era, recoger el trigo, trillar el trigo con la ayuda de un amigo, Isidoro, y su mula Jacinta, que tiraba de la trilla. Le cogí tanto cariño a la mula Jacinta, que yo a la mula Jacinta le di vida, no a esa mula, evidentemente. 10 años después, cuando traslado en la campaña del Cañón a Fermín, Pilar y Damián, los traslado a los meses antes del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Por circunstancias de la vida, muy lógicas además, se encuentran allí. Y un personaje importante de la novela a lo largo de la campaña del Cañón, a lo largo de todo ese tránsito que Damián desde Cádiz hasta Madrid, ese viaje que hizo, lo hizo con aquella mula, con Jacinta. Y el cariño que se cogieron mutuamente la vieja mula Jacinta y Damián es para soltar lágrimas de emoción, porque fue algo verdaderamente... Yo me reía, lloraba, me lo pasaba bien, me ponía triste viendo aquel camino. Y bueno, eso es otra historia que diría. Bueno, pues cuando las mujeres de la Laguna vieron partir, porque ya desde Santa Cruz
se les llamó, el general Gutiérrez llamó a todos los regimientos de milicia de Tenerife, La Laguna, La Botava, Garanchico, Guimar y a Bona. Bueno, pues los de La Laguna fueron los primeros en llegar, por razones evidentes. Y claro, y cuando tú veías a la madre Francisca, una mujer chiquita, dura como una piedra, que era el sustento moral de la familia, el sustento real de la familia era el propio Damián, ¿no? A la hermana también de Damián, al hermano Juan, y a la novia que se acababa de echar, Damián, que era la prima de Pilar, porque el roce es del cariño, porque si sales con la prima y la prima te presenta, Pilar te presenta a Candelaria, que se llamaba la prima, pues al final, oye, pues surgen los amores, ¿no? Entonces, claro, cuando tú despides aquel regimiento de milicia de La Laguna, que sale de la plaza del adelantado donde se congregaron, y salen con el coronel delante, con los oficiales, el coronel a caballo, los demás detrás, y toda aquella columna de campesinos, laguneros y de los entornos de La Laguna cercanos, ¿no? Tejina, Pérez, y toda aquella zona, Valleguerra, y tú ves a esos hombres que están caminando, la inmensa mayoría, salvo muy pocos, con los aperos de labranza, con los chuzos, muchos descalzos en aquella época, en el campo, mucha gente iba descalza, caminando hacia La Laguna. Y entonces, en un momento determinado, las mujeres que lloran la despedida allí en la plaza del adelantado, y ellos empiezan a caminar, ¿no? Y en un momento determinado, me lo había escrito aquí, a ver si lo tengo, si no lo digo de memoria, a ver si lo pillo rápido y lo pillo leo, porque es muy cortito. Le dice, a ver si tengo aquí, Fermín le dice a Damián, dice, vaya putada, si nos pasa algo, Damián, ahora que tenemos novia, puñeta. Claro, exclamó Fermín mirando de soslayo al labriego, ya más hermano que amigo, que se encogió de hombros por toda respuesta. Claro, cada uno de los que iban a la batalla, al combate, dejaba atrás responsabilidades, amores, y dejaba atrás personas, por sobre todo, que quería, pero las que se quedaban también. Y mi objetivo era, uno de ellos, que el lector se estremeciese con ello. Y si tú no conoces a algunos soldados del batallón, como era Juan Diego y otros dos de los que se hacen mi amigos, que están en la novela y ellos tienen también sus aventuras, ¿no? Si el lector conoce a Fermín, a Damián, a este soldado, a otros, a sus novias, a sus mujeres, a sus madres, cuando van al combate y cuando están en el combate, entonces el lector sufre más por el riesgo, por lo que puede pasar o por lo que no puede pasar. Y en la victoria, la alegría es superior. En los malos momentos, la tristeza es superior también. Y eso es lo que yo quería conseguir, y creo que lo conseguí. Damián y Fermín estuvieron, como bien sabemos, como acabamos de decir, el 22 en la cumbre de Paso Alto. Pero mientras tanto, otro escenario importante era el Castillo de San Cristóbal, donde el general Gutiérrez, con toda su plana mayor, Markelly, Guinter, Craig, en fin, todos, Extraño, los coroneles de los diferentes cuerpos, el capitán Adán, el capitán de puerto, etcétera, se reunieron con él. Y a lo largo de esas diferentes reuniones, en las previas, antes de que llegaran los británicos, y en las posteriores, yo planteo circunstancias que estaban pasando que ellos comentan. Por ejemplo, en una primera reunión en la que el general Gutiérrez, que era muy listo, y yo así lo plasmo, se reunió con la plana mayor para analizar el casi seguro y para plantear una defensa adecuada, la casi segura ataque de los británicos a Santa Cruz. Y en aquella primera reunión hablo del combate del Cabo de San Vicente,
como uno de ellos, creo que fue el capitán Adán, trae la noticia, lo comenta, porque eso fue apenas unos meses antes, el 14 de abril, si no me falla la memoria. De febrero, ¿verdad? Febrero, 3 de febrero. Entonces, cuando allí hablan, comentan cómo fue, que si el almirante Gándara hubiese estado y no, comentan todo aquello, y yo ya, el lector que no tenga muy claro qué pasaba en aquella época, en boca y en las sensaciones, y en la tristeza y en la preocupación del general Gutiérrez y de aquellos jefes y oficiales, se entera perfectamente de lo que pasó en el Cabo de San Vicente y por qué la Armada Española estaba bloqueada en Cádiz por la Armada de Herby, del almirante Herby. Y es ahí donde también al mismo tiempo empieza a plantear en la novela, dando saltos en los lugares, ¿no? La cronología, como digo, responde escrupulosamente a los hechos. Y lógicamente lo que sucedía en aquellos lugares donde evidentemente fueron. Entonces yo planteé también, no en boca del narrador, en boca del narrador también, pero en boca de los protagonistas, pues las primeras conversaciones que Nelson tuvo vía carta, que envió a Herby, diciéndole que le había mandado una carta a Trubrick, aquí empieza Trubrick y sus acciones de cenizo empedernido. Bueno, recibe una carta que dice que hay un barco de la compañía de Filipinas con un gran cargamento, en fin, aquello no fue así. Bueno, el caso es que a partir de ahí ya establezco cómo se empieza a fraguar el ataque y por qué Nelson toma la iniciativa de tratar de convencer a Herby y consigue, al final Herby, como bien sabemos, le pusiera en sus manos la responsabilidad de formar una escuadra y de preparar el ataque a Santa Cruz. Por lo tanto, los hechos los acontecimientos van avanzando y nos vamos acercando, ya están los barcos enfrente de Santa Cruz, ya hay más protagonistas a los que he dado luz, como por ejemplo el Melquiades, la familia de herreros. Melquiades padre, el abuelo y el nieto, que es hijo del Melquiades, más joven en edad hombre en edad de guerrear, ¿no? Que tiene una herrería en el centro de Santa Cruz, que tiene María, a una esposa joven que va a tener su segundo hijo, en este caso. Ellos no lo saben, pero va a ser niña. Y ahí, pues, esa familia que de pronto se ve en la tesitura de que el abuelo no puede ir a la guerra porque dice que está muy viejo para irse, el niño es muy joven, un niño, y el herrero va. Pero ¿cómo va al combate? Va con su caja de herramientas y un buen martillo. Y otra cosa, un machete que se hizo especial para la ocasión. ¿Y cuál es el protagonismo del combate de este herrero al que le doy vida? Pues ni más ni menos que cuando la madrugada del 25 aún Nelson conservaba los dos brazos, el teniente Bowen de la fragata Seahorse, creo que era, la fragata, bueno, el teniente Bowen desembarca su lancha con 20 y tantos, 30 hombres y toma la punta del muelle, donde había 7 cañones, clava 5 de los 7 cañones y trata de entrar en Santa Cruz. Efectivamente consigue entrar, pero ahí es muerto justamente entrando a Santa Cruz, y eso es otro capítulo. Pero el capítulo del que hablamos ahora es el protagonismo de este herrero, al que cuando el teniente Grandi recupera la batería de la punta del muelle, le pide a uno, al que consideraba, yo lo considero en la novela, el mejor herrero de Santa Cruz, que desclave eso, que saque esos clavos del oído del cañón que los había inutilizado. Y este hábil y valiente herrero, con el teniente Grandi y parte de la dotación del teniente Grandi, pues allí el hombre afanado consigue
sacar los clavos entre el disparo, el cañoneo, etcétera, que en ese momento se estaba dando, y poner esos cañones de nuevo en servicio. Cañones que fueron tan importantes en un último intento de ese barco que no llegó a nada, en el último ataque, que ya con la luz del día Nelson trató, bueno, pues envió a Santa Cruz una serie de lanchas que, como digo, no llegaron, entre otras cosas porque el fuego de esa batería fue muy importante y les hizo muchísimo daño. Pues yo quise dar vida, como digo, a este herrero que festeja con su mujer y festeja con Fermín, con Damián, con todos el pueblo de Santa Cruz, la victoria aquella mañana del 25, día de Santiago, Santiago Santo, patrón de España, cuando ya la luz estaba arriba del todo y los ingleses habían capitulado y se habían rendido, ¿no? En aquellos festejos, justamente frente a la parte de atrás del castillo de San Cristóbal, debajo de la Plaza de la Pila, están todos los personajes abrazándose, disfrutando de la victoria. Y eso también, ver a esos personajes tan felices, también creo que llega al lector. Voy a leeros dos partes de la novela. Me quedan cosas, pero ya es tarde. Dos partes de la novela que me hace ilusión leer porque refleja muy bien lo que yo quise transmitir. Voy a cambiar de gafa porque esta, para leer, no me deja leer bien. Esta sí. Estas gafas tienen una historia que podría ser parte de una novela. En serio, estas que llevo, pero eso es otro ratito. Hay dos momentos de la novela. El primero son, bueno, cronológicamente es el segundo, pero quiero leerlo en primer lugar, que creo que refleja el espíritu de lo que yo quise transmitir. Bueno, yo creo que aquí no hay nadie que ignore el final, ¿no? Vencimos a los ingleses y se fueron todos de vuelta a casa, Nelson con un brazo menos y encima con la carta que, bueno, después de buenas relaciones, después de la derrota y como bien sabemos, pues las cartas que se cruzaron el general Gutiérrez y Nelson fueron muy afables y bueno, pues se fue para allá con la carta que el general Gutiérrez le dio para que comunicara la victoria una vez que llegara acá y de allá a la corte. Eso lo sabemos todo, por si ya lo he despistado por aquí, pero doy por hecho que no. Bueno, pues voy a leer una secuencia que están entre la 597 y 598, parte de la 597 y parte de la 598. Ingleses, gritó un muchacho que salía de la calle San Pedro de Alcántara. ¿Qué estaba sucediendo? José Quezala era un joven de Ronda que por ser joven, fuerte y tener caballo y ser un buen jinete, a él se le había encomendado que fuera como mensajero de Santa Cruz a la Laguna para llevar noticias y tranquilizar a las autoridades de la Laguna y al pueblo en general. Y entonces cuando él va bajando por la calle del castillo a oscuras, de pronto se topa con un montón de milicianos que evidentemente se las estaban pirando. Gente humilde de pueblo, gente campesina, la mayor parte analfabetos, como digo, y descalzo. Y entonces él, bueno, pues se para sobre su caballo viejo, con su espada vieja, y les arenga, y les dice que dónde van, que si no les da vergüenza. Ellos se retienen y empiezan, entre ellos iba Melquiades, pero Melquiades no iba
no desertaba, simplemente iba de vuelta a la casa porque ya había cumplido con su trabajo, con su labor, y lo que pretendía era simplemente ir a defender a su familia en su casa. «Ingleses», gritó un muchacho que salía de la calle de San Pedro de Alcántara. «¿Cuántos son?», preguntó Bezala. «Una ristra más que dedos tengo en las manos y en los pies», explicó el muchacho, que no entendía de números. Los sonidos de carreras y voces se acercaban. Otro paisano llegó corriendo, jadeando. «Vienen ingleses, los persiguen los del batallón y un montón de paisanos con palos y piedras». Bezala miró a los milicianos. Ninguno contaba con armas de fuego, garrotes y aperos de labranza como única defensa. Él, un viejo sable que apenas sabía manejar. «Aquí defenderás a tu familia, herrero», dijo, dirigiéndose. «Aquí es donde hay que acabar con ellos». El escándalo se acercaba. La llegada de los británicos era inminente. Ya se oían voces en inglés. «Se dirigen hacia Santo Domingo», dijo el último en llegar. «Allí parece que se han concentrado todos». «Hay que cortarles el paso», clamó Bezala. «¡A por ellos! ¡Que no pase ni uno!». Bezala clavó espuelas en los ijares del caballo y, blandiendo el viejo sable, se dirigió al galope hacia el cruce de la calle del Castillo con la de San Pedro de Alcántara. Los otros se miraron por un instante, hasta que Melquiades, que miraba calle arriba, calle abajo, dudando entre ir al encuentro de su familia o en busca del invasor, de súbito salió disparado a unirse a la caballería, considerando que el de la ronda llevaba razón. «¡Vamos!», gritó un hombre mayor, armado de una cuchilla para segar el trigo. Todos partieron a la carrera en busca del enemigo. De la calle de San Pedro de Alcántara llegó el inequívoco sonido del cerrado fuego de fusilería. El aire apestaba a pólvora quemada. 30 ingleses, marineros y marines, unos de pie y otros rodilla en tierra en formación de combate, disparaban contra sus perseguidores, que haciendo un alto en la carrera, se parapetaban devolviendo el fuego desde las dos esquinas de la calle San José. Tras la formación británica surgió el caballero Bezala, gritando con toda su fuerza para infundirse el valor que no quería que se le escapase. Los ingleses se dieron media vuelta y se toparon con un fantasma a caballo que, blandiendo un sable se les echaba encima. No daba tiempo para cargar mosquetes, ni para enfilar las bayonetas contra el animal. Tras el jinete surgieron más españoles que gritaban igualmente, esgrimiendo palos, azadas y rastrillos. La sorpresa fue mayúscula. No había mando entre los ingleses. Alguien dio una orden y los británicos hicieron una piña dispuestos a repeler a bayonetazos a los lugareños enardecidos. Los gritos en español y en inglés se cruzaron. Sonaron más gritos y otra descarga de fusilería de los del batallón que cargaban desde el otro lado de la calle. Los británicos se supieron perdidos. El caballo a la carrera arremetió contra la cerrada formación inglesa, que se partió en dos. Bezala asestó un golpe con el viejo acero en la cabeza de un británico con tal impulso que a punto estuvo de caer del caballo. Melquiades, enardecido, lanzó el martillo a la cara del inglés que corría por él, esgrimiendo el mosquete con la bayoneta calada. La maza se estrelló en el rostro del británico, que frenó en seco su carrera, cayó hacia atrás sin nariz, sin boca, sin vida. La lucha se hizo encarnecida. Los milicianos se echaron encima de los invasores, golpeando cabezas y rajando vientres, brazos y piernas. Llegaron los del batallón y milicianos que se habían unido a la defensa, muchos de ellos desertores que, convencidos de su error por otros combatientes, volvieron al campo de batalla. Algunos españoles fueron muertos, más fueron los ingleses. La lucha cuerpo a cuerpo era encarnizada, salvaje, cruel. Los campesinos milicianos no entendían ni de tácticas, ni de técnicas de lucha, ni de esgrima de fusil. Se batían con bestial instinto animal, golpeando y estocando con aperos de labranza cual armas medievales. Hombres rudos, encabronados con el invasor de su tierra, de sus hogares. Los británicos se defendían sin orden ni concierto, sorprendidos por la avalancha desaforada, exhaustos, hasta que, ante la derrota inevitable, tiraron las armas y alzaron los brazos, pidiendo clemencia. Esto está basado en hechos reales. Yo lo he novelado, pero tuvo que ser así. Y por último, y ya dejo mi charla para que si alguien quiere hacer alguna pregunta la haga, yo encantado estaré de contestarle.
Esto que ahora voy a leer es letra muy gorda, para leer bien, pues no es mucho más. Transcurre entre la 432 y 434. Y lo que sucede es que están en el castillo de San Cristóbal, ya desembarcados los británicos en la primera ocasión, frente al Paso Alto, y sucede esto. En el castillo de San Cristóbal, donde se habían congregado todos los mandos de los diferentes regimientos de milicias, a medida que fueron llegando a Santa Cruz, el general Gutiérrez era informado por el teniente coronel Craig sobre el acontecer en las cercanías del castillo de Paso Alto. El mensajero afirma que 1000 o algunas más de 1000 hombres han desembarcado, mi general, y dice que si se equivocó al contar, lo hicieron en 35 o 40 lanchas. 35 o 40 lanchas. Gutiérrez cogió una pluma de ave y mojó la punta afilada en el tintero. Luego hizo una operación sobre una cuartilla. Sí, es posible, entre 900 y 1000 hombres, a 25 por lancha. Si no se equivoca el mensajero, y son 35 o 40. Un número muy estimable, teniendo en cuenta que es una fuerza de asalto conocedora de su oficio y bien armada, sin duda, afirmó con serenidad mirando a los oficiales de su plana mayor. Luego, una vez más, estudió el mapa de la isla y volvió a hablar. Tenemos que proteger esta zona, dijo señalando con la pluma el espacio comprendido entre la Vega Lagunera y Santa Cruz. Los ingleses pueden tratar de llegar por el Monte de las Mercedes hasta la laguna, cortar el agua que llega a Santa Cruz y luego atacar por esta zona desprotegida, señaló la zona alta del pueblo. Al instante alzó la vista y buscó entre sus oficiales. Castro, dijo mirando al teniente coronel del regimiento de milicias de la Laguna, don Juan Bautista de Castro, ocupaos vuestra merced de proteger este punto. Señaló la altura de la cruz de Afur en el macizo de Anaga, por donde pudieran avanzar los enemigos de la mesa del Ramonal en dirección a la capital de Canarias. Don Juan de Castro ordenó de inmediato al teniente del regimiento, don Nicolás García, que reuniera un grupo de milicianos y se hiciese cargo de la defensa del punto señalado por Gutiérrez. En el castillo principal, el capitán general ordenaba más movimientos defensivos. Será preciso destacar más hombres desde aquí hasta aquí. Señaló el espacio entre la cruz de Afur y el roque de la fortaleza. Mi general, si vuestra excelencia me lo autorizáis, quisiera ocuparme de esa misión, se ofreció el teniente coronel del batallón de infantería, don Juan Cre, que no aguantaba las ganas de salir del castillo y enfrentarse al invasor. El general Gutiérrez le agradeció que se presentara voluntario y Cre partió presto después de saludar con entusiasmo con un sonoro taconazo. El teniente coronel se unió al teniente don Vicente Sierra. Al teniente coronel se unió el teniente don Vicente Sierra, del regimiento fijo de Cuba. Ambos mandos y 30 soldados del batallón de infantería se encaminaron hacia la laguna. Al cabo de hora y media, en la ciudad del Adelantado recogieron a 50 rozadores que se sumaron a la expedición. La columna, una vez atravesada la Vega Lagunera por la vereda que llevaba a Tejina, cortó camino atravesando una parte del bosque de la Urisilva, por un sendero que conocía bien un lugareño. A la sombra del espectacular boscaje favorecido por los frescos vientos alisios, marcharon los infantes y rozadores. Avanzaban ligeros, envueltos por el frescor y el embrujo del tupido bosque que formaban los laureles, viñátigos, barbuzanos, tilos, palo blancos, mocanes, naranjeros salvajes, avernos, fallas, brezos, aceritos, contemplando las lianas gibalberas enredadas entre las ramas de cualquiera de aquellos árboles, los bajos helechos como alfombras suspendidas en el aire, los hongos entre raíces sobresalientes de la tierra, musgos en troncos y ramas señalando el norte, líquines rojos, amarillos y naranjas sobre las frías piedras. Solo se escuchaba el paso de los hombres, ahogado en la espesa hojarasca, y algún murmullo humano fundido entre el canto de pinzones azules que saludaban a los defensores. Entre algunos claros se colaban haces de luz, como apariciones espectrales en un bosque mágico.
Al llegar la columna de soldados al roque de la fortaleza, ya fuera del tupido bosque de la Urisilva, donde el sol caldeaba la atmósfera y la tierra, Craig se emocionó al observar congregados en aquel lugar a casi 500 hombres. Cada vez que lo veo me emociono, ¿sí? A casi 500 hombres, entre milicianos y campesinos de los caseríos de la zona. Estos últimos armados con garrotes y aperos de labranza, a las órdenes del alcalde de la pequeña y humilde aldea de Tarragana. El teniente coronel de infantería contempló estremecido a aquellos lugareños, labriegos, en su mayor parte, hombres rudos y elementales. Descalzos en su mayoría, se ataban los calzones con un trozo de soga a la cintura, la camisa rústica abierta hasta el ombligo, los ojos fijos en los uniformados recién llegados, y todos dispuestos a batirse con el enemigo y a defender su tierra, sus casas y sus familias. Craig, que había nacido en Galicia hacía 49 años, inspiró con fuerza el aire de aquel campo tan verde como el de su tierra natal, y observó con admiración y afecto a los hombres armados, con los mismos aperos con los que labraban la tierra de la que comían. Sintió por ellos un profundo respeto, a la vez que un enorme amor por su patria. Pues hasta aquí llegué. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús Dionilio. Como siempre, presentamos la posibilidad de que si alguien pueda preguntar, pues sencillamente levantando la mano le pasará el micrófono. Pedro, yo quería hacer una puntualización muy cortita. La novela de Jesús estaba precedida, como todos sabemos, por otra novela de Luis Cola Benítez sobre el mismo tema, 5 días de julio. Luis, en su humildad, calificaba de novelita, porque es chiquitita, pero es un novelón corto que causa un gran impacto en los chavales y chavalas de 11 o 12 años. Se lo digo por experiencia familiar. Esa novela 5 días de julio, la tertulia, incluso una vez conseguimos que el ayuntamiento hiciera una edición grande y se le repartió a todos los niños que cumplían 11 años aquel año en Santa Cruz, y tenemos la manía de ver si lo conseguimos alguna vez, que esa novela se regale a todos los niños cuando terminan, no sé si es primero o segundo de la ESO, para que todos tengan esa novela y la lean. Lo único difícil es el inicio, porque dice el fuelle de la fragua, con lo cual mi nieto me miró, abuelo, ¿qué es un fuelle? ¿Qué es una fragua? Digo, pues empezamos muy bien la novela. Ese es el inicio, pero luego se la lee de corrido. Aquella novela que Luis Cola calificaba de novelista con su humildad. Y luego ya la siguiente, pues ya fuera. Yo, cada vez que leo este trocito y cuando lo escribí me acuerdo porque me emociono pensando en aquellos hombres tan humildes y al margen de tantas cosas que ellos desconocían, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y incluso en España. Y pienso que todos aquellos hombres, como decía al principio, todos los héroes de tantas gestas olvidadas españolas, merecen nuestro respeto. Y yo, a mí me agrada ver que últimamente ya no hay tanto idiota, que cuando me hacen una entrevista o surgen temas dicen, qué pena que no vencieran los ingleses. Me pongo enfermo, porque yo les digo, me estás ofendiendo a mí para empezar, y en segundo lugar estás ofendiendo a tantos españoles que dieron su vida por España, en aquel episodio como en otros episodios, ¿no? ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bien, eso Jesús, pues quiere decir que se ha hablado bien y claro, de todas formas, es otro. En primer lugar, muchas gracias, Jesús. Yo creo que decías en tus palabras que cuando escribías la novela pretendías estremecer y emocionar al lector, ¿no? Yo creo que eso lo has conseguido también en el día de hoy con tu oratoria, así que enhorabuena por ello. Mi pregunta va dirigida a... ¿Te planteaste en algún momento en
resaltar algún personaje del lado británico? Yo traté con mucha justicia a todos los personajes británicos, incluido a Nelson. Y de hecho, cuando es herido y es reembarcado en el Teseu, todo ese capítulo lo trato con respeto a la figura de Nelson y con respecto a la figura del enemigo vencido. Nelson está resaltado en la novela porque es un coprotagonista, en este caso perdedor, de la gesta, de aquel hecho histórico del que hoy hablamos. Y no resalté a ningún otro porque Nelson se comía a todos los demás, ¿no? Su protagonismo, ¿no? Desde luego, a personajes nuestros, yo, como por ejemplo Grandi, que no he dicho, es que son muchas cosas que es imposible decirlo de una hora, pero sí le quise dedicar, en este caso un personaje nuestro, le quise dedicar un espacio especial por su protagonismo, ¿no? como teniente de aquel baluarte de Santo Domingo, cuya iniciativa de apostar allí el Tigre, pues en cierta medida fue fundamental, porque quién sabe si no hubiese sido herido Nelson, pues las cosas podían haberse complicado más, ¿no? Si él toma tierra. Pero sí, a Nelson sí le di su protagonismo porque justo era hacerlo, ¿no? Por quien era, ¿no? Al estar casi todo dicho, casi como variable reductora hay que aplicarlo siempre. Y esperando que haya disfrutado, pues nos invitamos mañana a las 7:30 de la tarde a la conferencia que en este mismo lugar, pues la encargada de cultura de la casa, Ana María Díaz, pues nos hablará de Nelson Gutiérrez a través del acto. Muchas gracias por su asistencia y el acto que